Bueno, sí, señores, a mí como siempre me gusta aprender y por eso tenemos un invitado de lujo que sabe de verdad. Es el licenciado en filosofía Miguel Pastorino, a quien le estamos dando la bienvenida en este instante. ¿Andás por ahí, Miguel? Por acá estoy, buenas tardes, Fito. Un gusto estar con ustedes. Muy bienvenido. Un hombre que sabe y sabe, que ha estudiado, que da clases, es docente, es impresionante, un filósofo que tenemos en Uruguay. ¿Sabes qué? Hay un tema que está ahora en boca de la gente, porque evidentemente se está empezando a tratar, que es el tema de la eutanasia. Tú has escrito algunos artículos también que tienen que ver con eso y con el ateísmo. ¿Existe el ateísmo? ¿Hay ateos de verdad? Bueno, mira, yo justo mi campo de investigación es la filosofía de la religión y hay estudios recientes sobre el ateísmo muy interesantes que muestran del campo sociológico, no tanto de la filosofía, pero que nos dan mucha luz para entender de que a veces solemos tipificar a las personas con facilidad como ateo, creyente, agnóstico, y la realidad es mucho más compleja. De hecho, hoy en día se está viendo, por ejemplo, que el ateísmo que más crece en el mundo es lo que se llama un ateísmo de prescindencia. ¿Qué quiere decir? Sí, son personas que no se hacen un planteo, ni siquiera se hacen la pregunta. Es decir, la vida está encerrada en la inmanencia de la vida cotidiana y no es que me hago espacio para la pregunta por Dios. Es decir, no es un ateísmo combativo como el de los filósofos del principio del siglo XX, sino que simplemente es un ateísmo práctico, digamos. O sea, no sé si existe Dios, si no existe, tampoco me importa, ¿no? O sea, no es un tema para mí. Y eso, a su vez, es interesante, va de la mano con búsquedas espirituales. O sea, que siendo personas ateas, es decir, entendido que no afirman la existencia de Dios o niegan la existencia de un Dios, y sobre todo más reacias a las religiones tradicionales, sí, en cambio, no todos, pero hay un porcentaje alto, en Uruguay un 24%, por ejemplo, de personas que creen en algo, no lo definen muy bien, pero tienen búsquedas espirituales, no usan la palabra religión, pero en realidad son temas religiosos. Por ejemplo, creen que hay energías espirituales, eso es un tema religioso. Claro. Es decir, usan la palabra espiritual, pero en realidad es una forma religiosa, ¿no? Muy vinculado a veces a las terapias alternativas y a todo tipo de literatura de autoayuda, donde el lenguaje tiene que ver con temas espirituales sobre el ser humano. No hablan de Dios o de dioses, pero esto lo que muestra es una aparente paradoja. Ateos con vida espiritual, digamos, una cosa así. O sea, de repente están hablando de una gran energía que es la conclusión de las energías de todos nosotros juntas, pero no lo llaman Dios, y en la religión lo llamarían Dios a esa energía, ¿me explico? Claro, en realidad es un lenguaje un poco más alejado de las religiones históricas, pero que tienen un sentido religioso esas creencias. Ojo, por ejemplo, eso nos pasa a nosotros más en el mundo hispanohablante. En el mundo anglosajón hay una especie de avivamiento, como que se han reavivado los ateísmos cientificistas muy combativos con la religión, pero más que nada porque en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de la población no acepta la teoría de la evolución, por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo, por ejemplo, que yo que sé, que la Iglesia Católica aceptó desde el comienzo, o sea, que no le genera un conflicto a la fe católica, porque entiende que el Génesis se interpreta en forma simbólica, no literal. Pero para aquellas iglesias evangélicas que toman la Biblia al pie de la letra, claro, tienen un conflicto directo con la ciencia, y entonces en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos científicos que son ateos por este conflicto que tienen con algunas iglesias evangélicas. No así pasa en Europa, donde muchas personas de ciencia son personas creyentes, ¿no? Por eso depende de los contextos, hay como fenómenos muy diversos. Ahora, yo noto en la sociedad entera, que también lo has tratado en otros artículos que he leído, de la polarización, ¿no? De la radicalización de las posiciones, de los fanatismos, a todo nivel, a nivel político, a nivel social, a nivel deportivo, a nivel religioso. ¿También ha pasado eso? Bueno, todo depende de los ambientes en general, sí. O sea, porque como la religión no está en la luna, sino que, digamos, es parte de la vida personal y social. Yo he notado, por ejemplo, que a la interna de las propias iglesias o religiones diversas han empezado a aparecer en las redes sociales, por ejemplo, personas mucho más intolerantes o manifestaciones de intolerancia
por ejemplo, en ámbitos, por ejemplo, ahora con el tema de la salud pública, los temas de las teorías conspirativas, hay muchas personas que han entrado a mezclar los temas religiosos con temas políticos y se han radicalizado, ¿no? Pero esto pasa en todo el mundo, no solo en Uruguay. Por eso, que supongo que es un fenómeno. O sea, a ver, claro. Por ejemplo, para dar un ejemplo, tenés las jerarquías católicas, las iglesias evangélicas en Uruguay, digamos, que han trabajado mucho, digamos, siguiendo las líneas oficiales, Ministerio de Salud Pública, han hecho protocolos, digamos, ha habido un apoyo en todo esto. Sin embargo, vos tenés en las redes sociales gente católica y gente evangélica diciendo que las vacunas te van a poner un chip. Es verdad. O sea, bueno, y lo dice gente también que no es creyente, gente atea. O sea, que en realidad la polarización política y la polarización en los temas de la pandemia, por ejemplo, que se han visto, ¿no?, con el tema de las teorías conspirativas, son transversales a la gente, tenga religión o sea atea. Claro. O sea, que vos podés encontrar esto en que no tiene que ver con lo que crea, es decir, tiene que ver más bien con qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Eso se puede haber visto reflejado un poco ahora en todos los comentarios y las críticas y todo, con un campamento que está organizando una organización, Veraca, creo, una cosa así, Veraca. Sí. En hebreo significa bendición, es el nombre del campamento, es una iglesia neopentecostal, Misión Vida. Es interesante, lo puse en Twitter, creo, sí, hay un artículo que salió en Brecha de una antropóloga uruguaya, Magdalena Milzer, que hizo su tesis sobre esa iglesia. Publicó un artículo explicando muy bien en Brecha sobre qué sentido tiene este campamento, porque se armó un lío bárbaro y en realidad las iglesias neopentecostales utilizan la guerra como una metáfora de la guerra espiritual contra el demonio. Entonces no tiene nada que ver con entrenamientos paramilitares ni las locuras que se dijeron. O sea, en realidad todos los años hacen campamentos religiosos donde usan metáforas de su propia religión, que de hecho son metáforas de combate y guerra y destrucción del enemigo, que es el demonio, ¿no? Claro. Entonces es toda una metáfora religiosa. Lo que pasa es que esto hay que ver en el contexto de que la iglesia del Pastor Márquez ha sido muy controvertida en los medios en los últimos años, y bueno, y obviamente si hubiera sido otro, de repente no hubiera hecho tanto ruido. Claro, no, y también que este año, al ser por los medios cibernéticos el encuentro y no real, también la publicidad debe haber sido por los medios, por las redes, claro, y también debe haber llegado a otro mundo. Entonces las imágenes que planteaban, sí son imágenes que te podían llamar la atención visualmente. Claro, sí, por eso, sacadas de contexto pueden parecer tremendas. Claro. Y yendo al tema específico de la eutanasia, ¿cuál es la realidad que se está viviendo en Uruguay y cuáles son las grandes posiciones que hay? Bueno, yo lo primero que me preocupa a mí, porque me he puesto a estudiar el tema bastante a fondo, es que hay mucho mito y hay mucho prejuicio y mucho desconocimiento del tema. Casi que lo que nosotros invitamos en general es que más allá de las posturas que uno asumir posturas habiendo estudiado el tema. Claro. Porque en general hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, se dicen cosas que no son ciertas, pero que no por maldad, sino por desconocimiento, ¿no? Entonces, en realidad tiene que ver con un tema, primero que nada, ético sobre la medicina, porque no es un tema de libertad individual de que yo decido cómo morir, sino que en realidad vos estás legislando que el médico tenga derecho a matar por primera vez. O sea, vos estás diciendo que algo que hoy es delito, que es homicidio, y ser cómplice de suicidio pasaría a no ser delito, es decir, a no estar penalizado. Claro, y además el problema acá es que, por ejemplo, hay muchas cosas que están muy confundidas. Por ejemplo, hay gente que confunde la sedación paliativa con la eutanasia. Claro. Acá en Uruguay la eutanasia se hace, y eso es falso. Claro. Yo le pregunté la otra vez al doctor Guido Berro, que es un gran experto en Uruguay, decía, no, eso no es así, o sea, si habrá algún caso excepcional raro, pero eso no pasa. Lo que pasa es que a la gente la sedan antes de morir, horas o días antes, para que no sufra esos síntomas refractarios que no se pueden tratar antes de morir, y a la familia le dicen, mira, vení a despedirte porque le vamos a dar una sedación fuerte. Pero eso no es una metáfora de la eutanasia, eso es una estupidez. En realidad eso es una sedación que no mata a la persona. La persona muere por la enfermedad, eso es un gran mito. Entonces, en primer lugar, no es así. Y hoy en día la medicina ha desarrollado formas de cuidados y atención médica que es posible morir sin dolores. Otra cosa es el sufrimiento existencial.
Pero ahí tenemos un problema, porque el sufrimiento psicológico lo puede tener alguien que no tenga ninguna enfermedad. Claro, y que tenga 30 años. Si vos en una sociedad querés inventar el derecho a morir, o sea, que la mutualista pueda ejecutarte, porque vos apelás a un sufrimiento insoportable. Yo conozco gente que ha perdido toda la familia en un accidente cuya vida dejó de tener sentido. Claro. Entonces, podríamos decir que solo los enfermos terminales pueden tener ese derecho y los demás no. O sea, ¿es un derecho? Esa es la pregunta. ¿Es un derecho que alguien pueda matarme? O sea, es súper problemático. Claro, porque además cuando hablas de derecho y de libertades, es un derecho que en tal caso yo tendría, pero que implica a otro ser humano. O sea, claro, pero además, en realidad, históricamente los derechos humanos se han fundado, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en que la dignidad humana es inherente a todo ser humano y nadie pierde la dignidad. Claro. Entonces, si yo como ser humano, no importa mi condición, la dignidad nunca la pierdo, yo no puedo renunciar a mi dignidad y declarar que esta vida es digna y por lo tanto descartable o eliminada. No lo puedo hacer. No. Entonces yo no tengo ese derecho en realidad. Claro. O sea, legalmente sería ir contra un derecho humano fundamental. Entonces eso es por eso la Asamblea Médica Mundial el año pasado manifestó preocupación por los pocos países que legislaban la eutanasia, porque justamente iban contra la ética médica, y iban además contra derechos humanos fundamentales. El tema es que confunde el lenguaje porque se plantea como un derecho, ese es el problema. Claro. Y además, una cosa que sí me gustaría aclarar, Fito, ahora que tiraste el tema, porque no sabía que íbamos a hablar de esto, pero buenísimo, te agradezco la pregunta, es la cuestión de que esto no es un tema religioso. Y eso a veces se utiliza para mí mal. Claro. Porque en realidad esto es un tema de ética médica. O sea, porque el Código de Ética Médica no está basado en fundamentos religiosos ni en la Biblia en el Uruguay. O sea, el Código Penal tampoco. Entonces, obviamente, y la Asamblea Médica Mundial tampoco, y los comités de bioéticas tampoco. O sea, en realidad, que las personas que son religiosas además tengan argumentos religiosos, tema de la religión. Pero el debate sobre la eutanasia no es entre creyentes y ateos. Porque hay ateos que están en contra de la eutanasia. Porque es un tema ético en realidad. Y que creo que lo mejor que puede hacer el país es que si se mete en esta historia, no pase rapidito en la ignorancia, sino que lo podamos debatir a fondo porque está en juego la vida de la gente. Y un tema que parece que se ha puesto de moda de golpe en varios países, pero que a mi modo de ver, las evidencias históricas de los otros países que lo han legalizado, es que ¿qué es lo que sucede? El cambio cultural que sucede en Holanda y en Bélgica, por ejemplo. Y es que se normaliza, se naturaliza que las personas puedan pedir la muerte, ¿sí? Porque primero arranca con los enfermos terminales, pero después si lo puede él, ¿por qué no puedo yo? Una chica de 17 años en Holanda, porque había sido violada y entendía que su vida era un desastre y no quería vivir, con consentimiento de los padres, porque era menor de edad, el Estado le concedió la eutanasia. O sea que en el fondo es un suicidio que el Estado te hace legal. ¿Y lo permitió? Por supuesto. Después, es legal la eutanasia. Y el suicidio asistido. Y si vos tenés razones en un juicio para argumentar, una vez que vos abrís la puerta que se puede matar un ciudadano, si él lo pide, después las razones van cambiando. Y eso es lo que ha pasado en Holanda y Bélgica. Una mujer con demencia, antes de deteriorarse cognitivamente con la demencia, firmó que quería eutanasia. Porque la gente lo tiene naturalizado. Dice, yo antes de estar en una silla de ruedas, antes de quedar con Alzheimer, yo quiero la eutanasia, una inyección y listo. Pero la mujer, cuando entró en el proceso de deterioro cognitivo, cambió su personalidad. Y estaba en una casa de salud súper feliz. Pero ¿qué pasa? Al tiempo que ella había pautado, cuando estaba de otro modo supuestamente más lúcida, había firmado eso. Vino el médico con la familia, la mujer estaba contenta tomando el té y se dio cuenta que se la llevaban, se resistió, la sujetaron y la eutanasiaron porque ella lo había firmado. Y el juez, la Suprema Corte, le dio la razón a la médica porque fue una voluntad de la persona. Entonces, Fito, estos son casos reales, no estoy contando ficción. Entonces, estas son cosas que a veces en los medios se manipula mostrando una historia de un tipo que quiere morir, y ¿por qué no puedo morir? Bueno, sí, todos tenemos el derecho moral de suicidarnos si queremos, pero lo que no podemos es establecer un derecho donde jurídicamente la ley ampare una forma de homicidio que después los abusos son imparables. Porque aunque existan los abusos hoy, yo voy a abrir más la puerta para que alguien que puede ser descartado, incluso
sabemos que las personas que más sufren, más vulnerables, deterioradas por la enfermedad, termina decidiendo la familia y el médico. Exacto. O sea, entonces en realidad, como dijeron gente, de hecho, del Partido Comunista en Portugal, que ahora medio que se dieron vuelta, pero en un momento dijeron, la eutanasia termina siendo la solución barata para eliminar a la gente pobre y a los ancianos. En el fondo, que no se dice, pero en realidad hay un tema complicado acá, y es que no es solamente un tema liberal de derechos individuales. No es así. No. En la realidad no es así, porque cuando vos legislás para toda la sociedad. Sí. Miguel, me dicen que tengo tiempo para una pregunta más, pero que te quiero hacer dos, si podemos, o si no dejamos una planteada para la que viene. Pero dentro de ese proyecto de ley que se está manejando, ¿puede ser que también se maneje el tema de las personas con discapacidades? En el caso del Uruguay no. Sí, está. Pero acá entra un tema que es cultural, y es el proyecto de ley actual, y casi todo lo que están en el mundo, porque es parecido al de otros, plantean dos cosas: la eutanasia, es decir, que eso lo hace el médico por petición de la persona, o el suicidio asistido, donde yo pido que me den la manera de matarme, pero me lo da el médico, ¿sí? Pero los motivos pueden ser enfermedades terminales, pero también habla de sufrimiento moral insoportable, o sea, sufrimiento psicológico. ¿Eso cómo se determina? Claro. Y además, yo he escuchado a algunos promotores de la eutanasia en Uruguay decir, ¿qué pasa si yo en el futuro sé que voy a quedar con Alzheimer o voy a quedar postrado y yo no quiero vivir así porque no considero que eso sea una vida digna? Cuidado, ¿qué mensaje le estoy dando a la discapacidad en mi país? Claro. Cuando yo le estoy diciendo a alguien que yo considero que esa vida para mí no es digna. Exacto. O sea, que hay vidas que son menos dignas. Entonces, en algunos países está pasando que las legislaciones de eutanasia, que siempre empiezan por enfermedades terminales, después las razones para que una vida sea considerada indigna se van ampliando. En una cultura consumista que privilegia al cuerpo joven y fuerte, y donde las limitaciones las vemos como algo terrible, donde no aprendemos a vivir con los límites, donde no aceptamos la vejez, ni la vulnerabilidad, ni el deterioro humano, cuando no valoramos la vejez en una cultura, bueno, las leyes de eutanasia, en realidad, no solo generan cambios jurídicos, generan cambios culturales. Y eso, para mí, es lo más peligroso. Claro, más vale. Porque terminamos naturalizando un modo de tratar al enfermo, cuando además Uruguay, a diferencia de Europa y otros países, todos los países de América Latina, estamos por encima de todos a nivel de cómo estamos en cuidados paliativos, que hoy en día cuidar a un enfermo, aliviarlo, acompañarlo, que no es solo un tema físico, la familia, el desgaste, el cansancio. O sea, hay en el Parlamento un proyecto de ley de cuidados paliativos que están todos de acuerdo, hasta Ope Pasquet lo firmó, o sea, están todos de acuerdo, sin embargo está sin aprobar, nadie sabe por qué, porque en realidad tendría que aprobarse, porque no hay ninguna razón para oponerse a que todos tengamos el derecho a ser cuidados y bien tratados. O sea, qué brutal. Sin embargo, está ahí boyando y está el de eutanasia. El temor que tengo yo y que tienen otros es que terminen queriendo en el futuro hacer una especie de combo, cuando en realidad la eutanasia termina matando los cuidados paliativos. Porque termina siendo una solución más barata. Exacto. O sea, yo creo que, como decía el doctor Marcos Gómez Sancho, una sociedad progresista, una sociedad que progresa, es una sociedad que se ocupa de los más débiles y los más vulnerables, de cuidarlos y aliviarlos, no de eliminarlos. Exacto, y ninguno va a sentirse carga como para querer eliminarse por ser una carga. ¿Me explico? Porque si yo a la persona, es que yo conozco testimonios, estuvo en tu programa la doctora Ana Guedes, ella contó de más de 8.000 pacientes, que si ella decía, de todos los que me pidieron morir, una vez que son tratados con amor, cuidados, las personas muchas veces se sienten una carga, es un tema de autoestima. No puedo ser tan hipócrita, decirle, como vos querés morir, está bien. Si nosotros con un amigo o alguien conocido que quiere morir, muchas veces sabemos que lo que quiere es acabar con su sufrimiento. Exacto. No con su vida. Exacto. Entonces tirarle salvavidas de plomo al otro, decirle tu decisión, a mí me parece muy hipócrita y muy complejo, ¿no? Yo creo que hay que... A ver, yo tengo mi postura y soy claro, pero creo que lo más sano, y en esto Ope es muy bien lo que ha hecho, es un hombre muy capaz de debatir, muy racional, pero no solo él. Yo creo que en el Uruguay tenemos que seguir creciendo en una cultura de un sano debate reflexivo, racional, de no polarizarnos y de tratar de entender qué es lo mejor para todos.
Bien, Miguel, no te voy a hacer la otra, pero te la dejo planteada para la que viene, ya tengo el tema de lo que vamos a hablar. Y Dale. claro, porque hay una cosa con la cual me llama la atención y que estoy peleando hace años en la sociedad, que cómo se está viendo el individualismo total, el mirar yo, mi ombligo y yo, que lo ves hasta en el... Y es lo que yo le he llamado la cultura de la selfie, ¿no? Ahí está. No existen los demás. Exactamente. Sí, sí. A ver, entonces yo lo que quiero saber, charlar contigo en la próxima, es esta pandemia, ¿cuánto más va a agudizar eso o cómo vamos a terminar? ¿Me explico? Porque siento que este de encierro y separación hasta física, antes era una cosa mental, ahora es hasta físico. Ni siquiera quiero estar cerca. Entonces, me parece una cosa que hay que atender en algún momento. Es un gran tema y te diría que... Hasta el tema que estábamos hablando antes, yo creo que una de las grandes enfermedades culturales de nuestro tiempo es el individualismo exacerbado. Es yo, y eso está generando la crisis política también. Exactamente. De eso quiero hablar la próxima. Perdóname que me tengo que ir ahora, Miguel. Nos sacan del aire. Chau, Fito. Me quedaría hablando toda la tarde. Muchas gracias. Chau. Nos vemos. Qué lindo, me gusta la gente que sabe y te desasna. Vamos a una pequeña pausa y volvemos, que tenemos todavía más día a día para vos.